Gamesploitation Podcast, el podcast sobre actualidad friki. Hola y bienvenidos al GX Podcast, el podcast sobre actualidad friki. Soy Isaac Viana, el conductor de este programa. Y bueno, hace tiempo se barajó al exdirector ejecutivo de la compañía de Nokia, Stephen Elop, como el sustituto de Steve Ballmer en Microsoft, y se hizo mucho eco sobre su opinión de vender la división Xbox y cerrar el buscador Bing por ser los productos más deficitarios del gigante de Redmond. Pues resulta que al final, este puesto que se fue a Satya Nadella, parecíamos que íbamos a respirar tranquilos, pero no, porque ayer mismo supimos que Elop ha sido contratado como dirigente de la división de dispositivos y estudios de Microsoft. O para que nos entendamos, pasa a dirigir la sección encargada de la Xbox, de los estudios de videojuegos para consola y PC y de dispositivos como la tablet Surface. Y claro, uno no entiende mucho de estas decisiones corporativas. ¿Es bueno o malo para la compañía que alguien tan beligerante con esta parte de Microsoft pase a dirigirla? El deseo de los accionistas por hacer rentable la compañía es algo que va en contra de la propia subsistencia de la compañía. Para responder un poco a estas preguntas traigo conmigo a Abraham Limpo, desarrollador web en Ecoplanet Designs, aunque muchos le conoceréis mejor como Volcano, el ex colaborador de Game Over, experto en PC y gadgets. ¿Qué tal, Abraham? Hola, buenas tardes. Pues mira, por aquí andamos. Me alegro que me hayáis rescatado de ese dungeon. Estaba muy profundo y hacía frío. Es verdad, hace mucho tiempo que no hablabas por un podcast, es verdad. Sí, más o menos desde que robé el código fuente de Half-Life 2. Más o menos. En un momento dado me pillaron y ya no volvisteis a saber de mí. No, pero lo cierto es que quería hablar contigo porque contigo he hablado precisamente de estos temas varias veces a nivel personal y sé que... Empecemos por Stephen Elop. A él no le tienes mucha simpatía y me gustaría saber el por qué. ¿Qué ha hecho este hombre en el pasado para que te resulte tan antipático? Me alegra que me haga esta pregunta. No, a ver, vamos a ver. Stephen Elop, en realidad, el único problema que tiene es que básicamente es un experto. Pero no es un experto en ordenadores o un experto en tecnología. Es un experto en cerrar empresas. O sea, para que te hagas una idea, este hombre trabajaba en Lotus. Hasta que Lotus cerró. La compró IBM. Trabajó para Boston Chicken, que quebró. Trabajó para Macromedia y se marchó justo cuando la compró Adobe. Y luego trabajó para Microsoft y curiosamente de Microsoft pasó a Nokia. No, pero voy a salvar a Nokia. Mis cojones va a salvar a Nokia. Este hombre fue contratado para destruir Nokia. Pero ¿cómo que contratado para destruir Nokia? ¿Alguien de dentro de Nokia quería destruir Nokia? No, a alguien de dentro de Nokia se le ofreció la posibilidad de... A ver, Nokia necesitaba una inyección de dinero. Necesitaba una inyección de popularidad porque estaba perdiendo mercado. Vamos a recapitular un momento. Es que hablar de Stephen Elop me pone como muy de mal humor, ¿sabes? Es como... Vamos a poner un poco las cosas en perspectiva. Estamos hablando más o menos del 2007 o una cosa así. En aquella época Stephen Elop trabajaba para Microsoft y Nokia tenía una gran parte del mercado de móviles. Sí, porque además creo que ese año fue el que se presentó el iPhone, ¿no? Pues si la memoria no me falla, si no fue ese año, fue el anterior, pero vamos, sí. O sea, básicamente el mercado de smartphone no había explotado como lo conocemos hoy día. Sí, pero es curioso, porque en realidad smartphones ya había. Sí, a ver, Apple nunca ha inventado nada de lo que luego ha explotado, simplemente lo ha popularizado y realmente el mercado smartphone no era más profesional que no personal. Sí, pero es que es muy curioso porque el mercado smartphone estaba básicamente capitalizado por Nokia. Tenías a Nokia con sus communicators y luego tenías los semi-smartphones como los BlackBerry, que no es que no fuese, o sea, que no tenían realmente una capacidad de navegación web, pero como tenían la cuestión de poder leer correo electrónico en tiempo real sin necesidad de una conexión de datos, los hacía muy útiles en entornos empresariales. Pero los verdaderos smartphones estaban primero con Nokia y luego con Microsoft, con los Windows Phone, pero que los Windows Phone realmente, son un caso aparte y una cosa muy minoritaria. Bueno, también estaban los Palm. Hostia, los Palm, no me acordaba. Sí, los Palm sacó una línea de smartphones también en aquella época, pero básicamente eran conocidos por su escasa batería y problemas a la hora de funcionar. De hecho, lo mismo que le pasaba a los Windows Phone. Pero a ver, la has descrito como una persona destinada a destruir Nokia. ¿Por qué? En aquella época, Stephen Elop estaba trabajando
dentro del departamento de Microsoft Office, como jefe del departamento de negocios de empresa. O sea, estamos hablando de una persona que ya era de Microsoft. Digamos que pasan unos cuantos años, pues vamos más o menos hacia el 2010, y de repente Nokia ya no tiene el 80% del mercado, tiene cerca del 50% o incluso un poquito menos. El smartphone ha sido un éxito completo, después del iPhone vino los móviles con Android y entre unos y otros coparon todo el mercado. Curiosamente, Nokia iba muy bien en casi todos los mercados menos el americano, pero por alguna extraña razón Nokia estaba obsesionada con capitalizar el mercado americano, que tenía sus propias reglas y que además prefería a otros fabricantes que no fuesen Nokia. Cosas extrañas que pasan. O sea, tienes todo el mercado, pero te quejas del único mercado que no tienes. Hombre, entonces fichar a alguien como lo parece lógico. El problema que tenía Nokia en aquel momento es que era víctima de su propio éxito. O sea, por un lado tenemos el sistema, o sea, que todos los móviles de Nokia corrían Symbian, que era un sistema que en su momento estaba muy bien, pero luego pues se quedó atrasado y no pudieron actualizarlo. Quizá no supieron actualizarlo. Uno de los grandes dedos acusadores que apuntan en este lado es que en un momento dado Symbian empezó a hacerse por consorcio. Y ya sabemos lo que pasa cuando algo intenta hacerse por comité. Básicamente que un montón de gente peleando más por sus intereses que no por los intereses del proyecto, ¿no? Exactamente. Curiosamente, la mayor parte de los miembros del comité hoy en día están haciendo móviles con Android. Muchos de ellos ni siquiera intentaron continuar con el tema del Symbian. Pero es curioso porque parece que estos dirigentes a veces van en contra de la propia subsistencia de la compañía. Fiorina, la directora ejecutiva de HP, del 99 al 2005, pues mira, la criticaron porque tenía más la vista centrada en Wall Street que la propia compañía, y Elop acabó con Symbian para adoptar Windows Phone cuando dirigía Nokia. Lo más triste es que Elop no acabó con Symbian. O sea, Elop mantuvo el Symbian para la gama baja, pero lo que mató y sacrificó fueron todas las opciones de futuro de Nokia, porque es que la cuestión es que Nokia ya hacía años que sabía que el Symbian no tenía futuro. Y estaban desarrollando un nuevo sistema operativo que se llama Amigo, basado como el Android en Linux, pero usando un sistema genérico que también usa KDE, que se llama Qt. ¿Y por qué meter Windows Phone en vez de esto? Porque a Elop no le interesaba. Volvemos a decirlo de antes. Parece que vayan en contra de la propia compañía. Que además, tanto Elop como Fiorina, cuando salieron, la empresa estaba por los suelos comparado con cuando entraron. ¿Esto es mala suerte solo o es que alguien se enriquece con esta forma de dirigir empresas? Hombre, obviamente alguien se enriquece. La gente que básicamente compra acciones a corto plazo, ellos lo que esperan es comprar a la baja. Por ejemplo, cuando Nokia estaba en su punto más bajo, cerca de los $2, y esperar a que se recupere un poco, lo justo para poder vender. Hoy en día ya no les interesa invertir a largo plazo. Se está poniendo la práctica esta de que las empresas tienen que dar beneficios muy rápidos y quemarse. Pero es muy curioso porque Fiorina fue un caballo de Troya que entró cuando HP y Compaq se fusionaron. Compaq era una empresa que solo fabricaba ordenadores y HP en aquella época era una empresa de ingenieros. Una empresa que tenía una división de aparatos médicos, una división de calculadoras, una división de circuitos informáticos integrados. Una división que se separó y se vendió públicamente. Obviamente, una de las estrategias que tienen estos economistas para hacer un boost a corto plazo de los beneficios de una empresa es separar partes y despedir gente. Pero eso realmente... Claro, es que a mí me resulta muy contraproducente pensar que el futuro de una compañía dependa de gente así, porque y encima esta gente no vale para compañías pequeñas que tienen que crecer. Esta gente viene a compañías que ya están pues muy bien establecidas, yo que sé, pongamos IBM, y que entre una persona para quemarla rápidamente, en plan de sube muy rápido, véndelo todo y deja que desaparezca. No hace falta que te vayas tan lejos. Incluso tenemos el mismo ejemplo de la Panrico aquí mismo. No sé si estás muy al corriente del caso de la Panrico. Pues a medias por lo que van diciendo los medios de comunicación españoles, pero tampoco... A ver, los informativos generalistas no resumen la parte económica del asunto, solo resumen la parte social. Te lo resumo rápido porque es básicamente lo mismo que le pasaba a HP. Panrico era una empresa que funcionaba muy bien. En un momento dado funcionaba tan bien que decidieron expandirse. Pidieron una serie de créditos, pero estos créditos suelen venir con unos colaterales. En este caso, el banco controla una parte de la empresa a través de los colaterales de préstamo.
Panrico empezó a extenderse internacionalmente y empezó a tener éxito internacionalmente. En un momento dado hubo un cambio de CEO. Este CEO era un especialista en desmontar empresas. Es decir, ahora que la empresa es rentable, pero tiene un montón de deudas, porque claro, tiene un montón de deudas que cubrir. Aunque esté teniendo beneficios y pueda pagar esas deudas, es mucho más fácil desmontar la empresa, dejar que las partes que tienen beneficios se queden sin deudas y dejar que la empresa madre asuma todas las deudas. Y básicamente es lo que le ha pasado a Panrico, que todas las divisiones internacionales que tenía Panrico se han independizado, pero las deudas las ha asumido la empresa madre. Y una vez ha terminado esta operación, ¿qué es lo que ha hecho este hombre? Vender sus acciones antes de que todo el mundo nadie se diera cuenta de cómo estaba el pastel y vendérselas además a un tipo de empresa concreta que se dedica a desmontar empresas. Es decir, que una vez tienes un cadáver lleno de deudas, lo desmontan, hacen un montón de guarradas y cuando terminan pues no queda nada de la empresa, ni huesos. ¿Pero este sistema es legal? Oh, sí, es legalísimo, ese es el gran problema. Esta gente, es normal que existen estos directores. Por ejemplo, Fiorina salió con lo que llaman un paracaídas de oro. Creo que se fue con 20 millones de dólares. Pues el Ops ha marchado con 25. De Nokia. Sí. ¿Y por qué le ponen a dirigir a una división además de las menos potentes de Microsoft? Como la de Xbox, como la de Surface. Porque claro, recordemos que también esta persona que está criticando a Xbox por no ser rentable, que quiere cerrar Bing, y le ponen también a dirigir las tablets de Microsoft. Hombre, yo creo que es muy significativo el hecho, no tanto el hecho de que hayan puesto a él como director, sino que la persona que estaba como director de la sección de hardware ahora es el CEO de Microsoft. Sí, bueno, ahora el CEO de Microsoft es el que estaba en nube, que ha hecho mucho hincapié al respecto. Dirigía mucho, Satya Nadella dirigía la división de nube, entre otras cosas, y me parece a mí que el futuro de Microsoft se va a centrar ahora mismo, a nivel de negocio al menos, en enfocar las partes de nube de todos sus sistemas operativos y dispositivos. Pero no sé yo si realmente Microsoft gana nada teniendo a esta persona como el OP frente a una división que ha criticado tanto. Pues, bueno, esto yo creo que tiene una razón muy fácil y todos la vemos. O sea, lo que planea Microsoft es eliminar parte de la parte de hardware y para eso necesitan contratar a alguien que tenga una cuestión de experteduría en este ramo, es decir, en acabar con cachos de la empresa que son cancerosos. Lo que pasa es que yo creo que en este caso la cuestión no es tanto un problema de la cuestión de la Xbox como del Surface. Supongo que te habrás fijado que el Surface está siendo un fracaso terrible. Microsoft se lo tiene que sacar de encima, porque no solo es un fracaso terrible, sino que además es un fracaso que le está costando reputación entre los OEMs, porque, bueno, a nadie le gusta que la empresa que teóricamente le dice yo te voy a vender el software porque no hago hardware, de repente se ponga a hacer hardware. Bueno, ya pasó en su momento, se habló mucho que Microsoft no hacía hardware, empezó a meterse en consolas y de repente se aceptó mucho que Microsoft también hacía hardware, pero no era que se metiera en pero Microsoft ya había hecho hardware antes. Teclados, ratones, monitores. Y pues una consola no es un PC, no lleva Windows. Compaq no hace consolas. Acer no hace consolas. HP no hace consolas. O sea, la gente con la que realmente tenía tratos Microsoft, que eran estos OEMs, que son los que fabrican los portátiles como Toshiba, Acer, Compaq y algunos menos conocidos chinos, estos son los que estaban preocupados porque Microsoft se haya puesto a hacer ahora el Surface. Sí, bueno, Surface o ordenadores. Es que la cuestión es que, digamos que como una especie de concesión, Microsoft ha decidido no hacer ordenadores normales, sino que se ha dedicado a hacer ordenadores como más de tecnología puntera. Pero aún así no ha sido un movimiento muy positivo para los OEMs. Microsoft esperaba compensar ese movimiento, esa pérdida de cara delante de los OEMs, sentando unas bases de calidad mínima de cara a los portátiles. Pero lo cierto es que la gente sigue necesitando ordenadores baratos, con lo cual no ha conseguido hacer una base, un mínimo común. Es decir, Microsoft lo que esperaba es que el Surface fuese el mínimo común de todos los ordenadores. Y no ha sido el caso. La gente quiere ordenadores baratos, pero no quiere las funciones que pone Microsoft en el Surface. Entonces, es un movimiento que ha resultado poco popular entre los OEMs, poco popular dentro de la empresa
y poco popular para los usuarios. Es decir, es un movimiento que a Microsoft no le ha salido nada a cuenta. Entonces ya podemos dar casi... O sea, podemos teoretizar que podemos dar por muerta al Surface. O sea, una confirmación oficial vendría a ser a Elop dirigirlo. No. Y que a Xbox le queda una generación de consola. No necesariamente, pero la cosa es que Elop es una persona que no tiene pelos en la lengua. Si tiene que destruirlo, destruirá. Y si no, de ahí saldrá renovado. Imagínate como una versión más chunga del Balmer, si es que es posible. Bueno, Balmer también tenía la parte muy comercial que Elop no sé si la tiene. De hecho, Elop es más comercial. O sea, Balmer lo que tiene es una parte muy técnica. Yo entiendo que Elop debe tener una parte técnica, pero es que en realidad... no sé, o sea... básicamente es que lo tienen porque es un hombre de Microsoft. Entonces con Bill Gates fuera y con Ballmer fuera y con gente como Nadella o Elop dirigiendo la compañía o en puestos de fuerza dentro de la compañía, ¿qué futuro le ves a Microsoft? Bueno, vamos a ver. Por un lado tenemos la sección de nube. O sea, es muy significativo, como hemos comentado antes, que hayan puesto de CEO a esta persona. Yo creo que una de las cosas que vamos a ver es que Bing no va a desaparecer. Parece una cosa muy obvia, pero una de las cosas que gritaban toda la gente de negocios, como la que hemos comentado tan simpática, que tenía las acciones de Panrico, es que lo que tenía que hacer Microsoft era eliminar Bing y eliminar la Xbox. La Xbox daba unos beneficios mínimos, pero es que Bing ni siquiera da eso, da solo pérdidas porque es un servicio gratuito. Al poner de CEO a una persona especializada en cosas de nube es una indicación de que Microsoft quiere mantener una presencia en Internet fuerte. Un poco como decía en los 90 de que, y la gente se ríe en su momento, que todos usaríamos cajas tontas y conectaríamos nuestros servicios a Internet, que prácticamente pagaríamos por usar el Word en un Word que no era nuestro y que en el fondo es lo que estamos haciendo hoy día con Google Docs. Bueno, con Google Docs, con Office 365, con Adobe Creative Suite Subscription, con Creative Cloud, perdón. Básicamente las grandes empresas que estaban acostumbradas a cobrarnos $2.000 por una licencia de software están pasando todas a una cuota mensual. No está siendo especialmente popular. A la gente básicamente no le gusta el concepto de que una vez dejo de pagar, dejo de poder usar el software. Pero, claro, son ellos los que ponen las reglas, porque como no hay mucha competencia... Entonces, ¿el futuro vendría a ser enfocarse en luchar contra Google? ¿O morir en el intento? No creo. A ver, es que tienen un mercado diferente. A ver, por un lado Microsoft quiere el negocio de la nube, pero no tanto por competir con Google, sino por mantener la preponderancia de los sistemas Windows. Es decir, todo el mundo puede usar los servicios de Google independientemente de qué ordenador. Pero los servicios de nube de Windows solo funcionan en las máquinas con Windows. Lo cual parece que no tenga mucho sentido de base. Bueno, depende del tipo de cosas que quieras hacer. O sea, Microsoft quiere una presencia en Internet, pero no quiere una presencia en la web. Quiere una presencia mínima en la web, porque la gente usa la web para conectarse, pero para él la parte importante es vender su software de servidores. Computación, básicamente. Sí. Pero no sería independiente a que uses Windows en tu ordenador de casa, que te compute un ordenador que tenga Windows en el servidor. Ya, bueno, pero es que tú no eres el cliente al que está buscando Microsoft. Microsoft lo que está buscando es una empresa grande, una empresa que fuese mediana hace 5 años, pero que ahora ya sea lo bastante grande y que por tanto no tenga experiencia previa con servidores y no se vea necesariamente forzada a usar DB3 o alguna porquería de IBM de estas del año de los 80, y entonces venga Microsoft y le diga, oye, ¿por qué no te instalo yo un servidor con SharePoint, con Active Record, con sistemas de deployment automático para tus 2.000 o 3.000 ordenadores? De hecho, Microsoft ya lo está haciendo. Lo que pasa es que el gran mercado estaba copado hasta ahora por IBM y HP y compañía. Pero claro, están empezando a surgir empresas nuevas que no dependen de estas grandes. Entonces, estas empresas, muchas de ellas han crecido ya con redes basadas en Active Directory, el software de Microsoft para las redes de empresa. Entonces, al trabajar más en el contenido de nube, lo que quieren es dar un paso más allá, es decir, sustituir los servicios de IBM y similares por servicios de Microsoft.
Pues me recuerdas mucho, ahora mismo me estás planteando un futuro que pinta un poco como lo que ocurrió con IBM en los 90, ¿no? Que era el ordenador que teníamos en casa y que de repente parece que se había pegado la gran hostia, pero no, que realmente se había enfocado al cliente corporativo. Microsoft parece que se está convirtiendo más en un HP o en una IBM que en lo que conocíamos hasta ahora. Bueno, porque la mayor parte de los... A ver, es que la cuestión es que muchos de la gente que está al contrato de estas empresas no tienen mucha imaginación. ¿Para qué nos vamos a engañar? Saben que HP ha sobrevivido enfocándose a las empresas, IBM ha sobrevivido enfocándose a las empresas, Oracle ha sobrevivido enfocándose a las empresas. No sé si me sigues. Entonces, ¿el futuro de Microsoft es ir poco a poco desapareciendo del imaginario público o qué? No necesariamente. Windows sigue siendo el sistema operativo favorito de los usuarios. Hombre, con la fuerza que está intentando dar Steam a Linux, podría sustituirle... ¿Cuántos juegos de Windows hay para Linux? ¿Cuántos juegos de AAA hay para Linux ahora mismo? Hombre, no estoy hablando a corto plazo ni siquiera a medio. ¿Cuántos esperas que haya el año que viene? ¿Podríamos ver un futuro de aquí a 10 años que el que tenga un ordenador en casa, o sea, para trabajar tenga, yo qué sé, pues digamos Ubuntu, para jugar tiene SteamOS, pero Windows ha desaparecido y queda para ordenadores corporativos? No, yo creo que más bien es un poco difícil teorizar hoy en día de cara a 10 años, pero lo que seguramente vamos a ir viendo es un tira y afloja entre la gente que quiere mantener sus estaciones de trabajo, y estas estaciones de trabajo seguirán usando sistemas operativos de escritorio, o sea, Windows, macOS, Linux, pero va a haber un incremento constante. O sea, el mercado, hay una parte del mercado que se lo va a comer a máquinas más sencillas, máquinas con procesadores ARM que solo cuestan una fracción de lo que cuesta un procesador de alto rendimiento y que para tareas de computación sencilla. Es lo mismo que hemos visto con los smartphones. Es una cuestión simple de lógica de procesador. A principios del 2000, nuestros ordenadores tenían más o menos la misma potencia que tienen los smartphones de ahora. ¿Y qué es lo que hacen los ordenadores de aquella época? Lo mismo que hacen nuestros smartphones, poco más o menos. Entonces, ¿ese papel no lo está cumpliendo ahora los tablets? Es decir, ¿no pasaríamos los ordenadores de computación sencilla a los tablets y dejaríamos los ordenadores perderían un poco de presencia a menos que seas un gamer o trabajes con él de manera fuerte? Sí, yo incluso reemplazaría la parte de gamer. Ellos lo que quieren al final es que los ordenadores queden relevados a tareas complejas. Para procesar textos ya no necesitas un i7, ni siquiera un i5, es que ni siquiera un i3. ¿Un tablet con un teclado, por ejemplo? Un tablet con hombre, quizá un tablet no, porque el problema de los tablets es una cosa diferente, pero quién sabe si en el futuro sí, pues si la gente empieza a acostumbrarse a usar la pantalla táctil en vez del ratón. Pero imagínate básicamente un ordenador con un procesador ARM que puede tener un coste base de unos 35 euros o 40 euros, más los accesorios, ponle que tienes un ordenador de sobremesa por 150 euros, como mucho, y que lo tienes conectado a un servidor. De una manera mucho más cara, en parte de lo que estamos hablando no es lo que quería hacer Surface. ¿Ordenadores en formato tableta? Sí, lo que pasa es que una tableta de 700 euros no se puede considerar una tableta económica. Hombre, un iPad tampoco, uno con Android que funcione medianamente decente tampoco. Ya, pero Apple es un mercado diferente. O sea, Apple se ha posicionado siempre dentro del mercado premium. A ellos no tienen un interés en hacer un ordenador más barato. Ellos lo que querían hacer era un móvil más grande con el iPad. Mientras que Microsoft lo que quiere es sustituir el ordenador por un teclado, el ordenador por un tablet. Entonces, el futuro, volvemos a lo que volvíamos a hablar hace 5 años con los netbooks, ¿no? Sí, pero no, porque la cuestión de los netbooks es que en aquel momento había un mercado de gente que quería un ordenador para empezar y no podía permitirse un portátil, porque es que los portátiles realmente estaban el precio de entrada base de un portátil era de 500 euros y necesitaban algo portable, pero necesitaban algo portable y barato, y no les importaba pues que estuviese limitado en prestaciones. El único problema de los netbooks es que la gente desgraciadamente asumió que un netbook era un portátil barato, sin contar que las limitaciones hacían que el netbook fuese poco útil para muchas tareas. Imagínate básicamente si ese netbook, en vez de ponerle un Windows completo,
le hubiesen puesto un sistema operativo basado en un terminal, una tarjeta 3G con una cuota gratuita, es decir, que tú pudieses conectarte a internet sin tener que pagar una cuota mensual, y la cuota, en vez de pagar esa cuota mensual, lo que pagas es una cuota mensual a Microsoft por usar todas las aplicaciones de Office. Eso es el portátil de Google, los Chrome OS, los Chromebooks. Sí, lo que pasa es que los Chromebooks hasta hace poco no habían bajado de precio tampoco. Si te fijas, los Chromebooks, muchos de ellos costaban por encima de los 500 euros, igual que los Surface. Y tenían i5 dentro y cosas de estas. ¿Tú crees que Microsoft quiere algo como lo que está haciendo Google con los Chrome OS, pero más barato? Lo que pasa es que es un concepto que nunca ha desaparecido, que siempre se habla que es lo que quieren hacer las empresas, pero es complicado. A ver, para que te das una idea, Linux siempre ha estado preparado para trabajar con terminales tontos. Es una parte de su herencia Unix, donde los ordenadores centrales normalmente era un mainframe súper potente y luego tenías un terminal externo. El X Windows, la librería de gráfica de Unix, está pensada para que tú te conectes en remoto a un servidor. Cuando tú te conectabas en el ordenador en local, lo que estaba haciendo era crear un servidor y un cliente en el mismo ordenador. Es decir, no es un concepto viejo, es un concepto prácticamente tan viejo como la informática. ¿Y entonces qué estamos esperando? ¿A que las redes móviles estén mucho más establecidas? Pues seguramente el primer problema era una cuestión de ancho de banda, y que a medida que hemos tenido más ancho de banda, también han crecido nuestras necesidades. Yo no me imagino, por ejemplo, en el 2000 pensando en un servicio como el Netflix. Pero quiero decir que vamos a eso, nos dirigimos a eso. Sí, pero claro, ellos lo que están intentando luchar es, a ellos claro que les interesa esto. Piensa que es quitarnos control a nosotros, y todo lo que sea quitarnos control a nosotros es mejor para ellos, porque entonces son ellos los que dictan los términos. Como hemos hablado antes de las cuotas mensuales. Sí. Y claro, es muy fácil, por ejemplo, negarte las cuotas mensuales cuando tu ordenador es un ordenador completo al que si no quieres pagar por el Office 365, puedes bajarte gratuitamente un OpenOffice, o incluso, pues, si eres una persona así, puedes instalarte una copia del Office 2007 o del 2010 que hayas bajado en cualquier sitio. Si en vez de eso tú tienes un ordenador que no es más que un terminal tonto, que no tiene disco duro, que todo el almacenamiento es en nube, que todas las licencias pasan a estar vinculadas a una cuenta de usuario que pueden denegarte en cualquier momento, claro, es mucho más fácil controlarte. Entonces, para el futuro, ¿qué ejemplos ves de buenas empresas, o empresas bien dirigidas y empresas mal dirigidas? Hace unos días hablábamos de que IBM está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, algo que en otras compañías más enfocadas al beneficio directo y rápido como HP o Microsoft parecería impensable. Bueno, a ver, IBM, el problema que tiene es que sabe que eventualmente se le va a acabar el mercado. O sea, HP y Microsoft están entrando en el mercado que prácticamente, no te diré que era prácticamente exclusivo de IBM, porque siempre había tenido competencia, pero la competencia nunca había llegado. O sea, bueno, IBM tenía sus clientes y esos clientes prácticamente sostenían la empresa. Pero sabe que eventualmente perderá mercado, entonces tiene que pensar en el futuro. HP y Microsoft se pueden conformar simplemente en ir ascendiendo rangos. Y las empresas que estén por debajo, pues solo tienen que ir ocupando el espacio. Entonces, no te digo a nivel de consumidor, porque digamos lo que digamos los frikis, pues el consumidor... No, versión resumida, a nivel de consumidor estamos jodidos. No, pero a nivel de consumidor por lo general le suele dar bastante igual, es decir, no tengo mucha idea de tecnología, esto mola, me entretiene y poco más. Pero sí, a nivel el año pasado ya dejamos claro que el consumidor es idiota. En el momento en que empezaron a comprar como locos portátiles que tenían la memoria soldada en placa. ¿A qué ordenador te refieres? Pues entre otros el MacBook Air, el MacBook Pro Slim, creo que es MacBook Pro Retina o una cosa de estas, siempre me confundo con los nuevos nombres de Apple porque son todos iguales. Todos los ultra netbooks o como se llamen, los portátiles ultra slim de Intel para el mercado Windows, todos estos portátiles traían la memoria soldada en placa. Es decir, en realidad te estás comprando un móvil de $2.000.
No puedes ampliarlo, no puedes repararlo, no puedes cambiar la batería, no puedes ampliarla, no puedes ampliarlo de ninguna manera. Y si se estropea, lo tienes que mandar al servicio técnico porque cualquier reparación prácticamente es imposible a menos que tengas herramientas que valen lo mismo que tu portátil o más. Pero a nivel consumidor no creo que parezca importar demasiado porque en el fondo tampoco les va la vida en ello. Pero para nivel de gente que vive y que es aficionada a la tecnología, ¿cómo ves el futuro? A ver, es que yo creo que eso es... Creo que básicamente el consumidor está jodido y no lo sabe. Porque tú has de tener en cuenta de que la mayor parte de los consumidores, al menos cuando yo he trabajado en tiendas de informática, sobre todo cuando la economía aprieta, el consumidor no tira su portátil viejo. Se va a la tienda de informática y le dice, oye niño, ¿qué podría hacer con este portátil para que fuese un poquito más rápido? Y entonces es cuando el de la tienda de informática coge y le pone un disco duro más rápido, le pone un poco más de memoria. No se puede cambiar el procesador porque es una de esas cosas que incluso los portátiles que tenían zócalo de procesador muchas veces era difícil y caro encontrar un procesador repuesto. Pero esto, por ejemplo, te permitía comprar un portátil con lo mínimo de memoria para correr el sistema operativo y con los años, cuando la tecnología madura y bajan los precios de la memoria, comprar 4 o 5 veces esa cantidad de memoria. O sea, por ejemplo, por decir algo, en el 2007 comprar un ordenador con 512 megas de RAM y 5 años o 6 años más tarde tener un ordenador de 4. Y aunque parezca mentira, es algo que el consumidor lo ha hecho mucho tiempo y no estoy hablando de los consumidores expertos. Los consumidores expertos justamente es al contrario, son los que están dispuestos cada 6 meses a comprarse un ordenador nuevo. Es la otra parte del mercado. Los de las tiendas de informática y negocios parecidos se adaptarán, comprarán las herramientas de desoldado y o pasarán a un mercado más nicho, pero es el consumidor al final que está jodido y a largo plazo y no lo sabe. Y hasta aquí Gamesploitation Podcast, el podcast de la actualidad friki. Puedes seguirnos a través de YouTube, iVoox y iTunes. Síguenos cada semana en nuestra web, gamesploitation.es.